Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el concepto de presión en el marco de lo que significa hacer la modelación de un gas. Entonces, inicialmente desde el punto de vista mecánico, la presión hace referencia a la fuerza por unidad de área. Cuando aplicamos una fuerza sobre una superficie y esta fuerza es perpendicular, pues podríamos decir que la presión se define como la relación o como el cociente entre la fuerza y el área. De ahí yo también podría deducir también que entonces la fuerza que se genera es igual al producto entre la presión y el área. ¿Por qué se produce la presión? ¿O qué explica la presión? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cilindro, ¿sí? Y en este cilindro tenemos un gas, ¿no? Y yo eventualmente le suministro cierta cantidad de energía a ese gas, es decir, lo pongo a calentar. Ese gas o las partículas de ese gas van a empezar a aumentar su energía cinética, es decir, que su movimiento o su velocidad va a aumentar también. Eso genera como consecuencia que aumente su energía cinética y eventualmente las partículas van a golpear las paredes del recipiente en el que se encuentran encerradas. Esa fuerza por unidad de área nos da una medida de la presión. Entonces, para explicarlo desde el punto de vista termodinámico, nos valemos de la explicación desde el punto de vista mecánico. Ahora bien, sabemos que la fuerza se puede definir como el producto entre la presión y el área. Analizando desde este punto de vista, supongamos que el gas se encuentra inicialmente en una posición y lo puedo comprimir por medio de este pistón para que eventualmente tenga esa posición. Quiere decir que el gas se ha desplazado una distancia S. Si el pistón o el cilindro tiene un área A, entonces yo podría calcular el trabajo que realiza el gas o sobre el gas. Ya miraremos exactamente cuándo es el o sobre. Entonces, por definición, podríamos saber o recordar que el trabajo se define como el producto entre la fuerza y la distancia. Ahora, esta fuerza ya sabemos que la definimos como P por A. Si adicional a eso solo multiplicamos por S, pues podríamos llegar a que el trabajo es igual al valor de la presión por A por S. Pero A por S, ¿qué es? A por S también es el volumen o el cambio de volumen. Decimos que el cambio de volumen porque este S hace referencia a que inicialmente tiene una posición inicial y posteriormente tenga o tiene una posición final. Esta S, este cambio nos da un delta de S. Al cambiar ese delta de S obtenemos también un delta de B. O sea que el trabajo para un gas se puede definir como P por el delta de B. ¿Qué determina este delta de B? Pues el delta de B sabemos que está determinado por el cambio de volumen. El volumen final menos el volumen inicial. Eso significaría que el trabajo va a ser igual al producto entre la presión multiplicada por el cambio de volumen, B2 o B final menos B inicial. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando un gas se expande o se comprime, es decir, aumenta o reduce su volumen, se está realizando un trabajo. Si el volumen aumenta, decimos que ese trabajo va a ser positivo, pero si el volumen se comprime o se reduce, vamos a decir que ese trabajo es negativo. Pero miraremos también que eso tiene que ver con el trabajo que hace el gas, que es el que hace el trabajo sobre el medio ambiente porque se expande, o cuando lo hace ese medio ambiente o los alrededores cuando comprime al gas. Ahora bien, este trabajo también se puede identificar en una gráfica de presión contra volumen. Si yo tengo un gráfico de presión contra volumen, yo podría representar esa situación haciendo que el gas pase de un volumen inicial hasta un volumen final. Cuando eso se da, por ejemplo, a presión constante, entonces yo puedo decir que esta área que está aquí, el área bajo la curva o la gráfica de presión contra volumen, también nos va a representar el trabajo.
Entonces, en un gráfico de presión contra volumen, el área abajo de la curva nos puede representar el trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que dentro de las variables termodinámicas que determinan las características de un gas está la presión. Entonces, el segundo concepto que vamos a mirar dentro de la modelación de un gas es el concepto de ecuación de estado. Ahora bien, en este caso, la ecuación de estado está asociada a la forma como nosotros podemos determinar o definir las características que tiene un gas en un estado determinado. Vamos a hablar de esas características desde el punto de vista macroscópico. Se habla desde el punto de vista macroscópico porque como la cantidad de partículas que se tienen son extremadamente grandes y yo no puedo analizar una a una el comportamiento de dichas partículas, entonces asumimos que es el comportamiento de todo el conjunto. Por eso decimos que está explicado desde el punto de vista macroscópico. Entonces, hay tres variables que determinan la ecuación de estado, que son la presión, el volumen y la temperatura. Esas tres variables son las que nos permiten establecer cuál es el comportamiento de un gas cuando pasa de un estado al otro. Entonces, la ecuación de estado la vamos a definir de una vez de la siguiente manera. La ecuación de estado lo que nos dice es que el producto entre la presión y el volumen de un gas es igual a N, que es el número de moles, L, que es la constante universal de los gases, y T, que va a ser la temperatura. El valor de R es un valor que es ya conocido y que para nuestros cálculos va a ser tomado como 8.31 joules kilogramo a la menos 1 mol a la menos 1. Esta ecuación de estado nos va a permitir analizar tres tipos distintos de procesos, que son los que vamos a mirar a continuación. Entonces, en el primer caso vamos a mirar lo que es un proceso isobárico. Un proceso isobárico es un proceso en el que la presión se hace constante. ¿Qué significa eso? ¿Eso qué significa? Eso significa que yo puedo decir que esta misma ecuación de gases ideales yo la puedo escribir de la siguiente manera. P1 por B1 sobre T1 siempre va a tener un valor constante. ¿Por qué? Porque estos dos valores van a permanecer constantes. ¿Eso qué significa? Que si esto es constante, entonces yo aquí puedo decir que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Eso lo que nos permite decir es que este valor va a ser el mismo independientemente de los puntos en el que yo analice el comportamiento de ese gas. Entonces, para un proceso isobárico, el proceso isobárico es ese mismo que nosotros tenemos acá. Es un proceso que tiene la presión constante. Entonces, si yo tengo que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2 y la presión es constante, entonces yo puedo automáticamente cancelar este término. Si cancelo este término me queda que entonces B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Gráficamente, lo que nosotros tenemos en un gráfico de presión contra volumen, que son los gráficos que siempre vamos a encontrar, es que yo tengo un gas que se mueve entre dos puntos, en el que sus volúmenes, como lo representábamos allá arriba, son B1 y B2. Esta área ya sabemos que nos representa el trabajo. Y yo conociendo el valor inicial y la temperatura inicial voy a encontrar el valor de la temperatura final, por ejemplo, o del volumen final. Eso en cuanto a un proceso isobárico.
La ley anterior pues, se denomina también la ley de Charles. Vamos a hablar ahora de la segunda ley, entonces, que están enmarcadas dentro de la ecuación de estado. Entonces, la segunda ley es lo que se denomina la ley de Boyle. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que para una masa fija de un gas a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. En otras palabras, volvemos a tomar nuestra ecuación de estado. P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. Entonces, si yo tengo que la temperatura es constante, o sea, si hacemos que T sea constante, entonces tendríamos que esta T y esta T se van. Por lo tanto, lo que obtendríamos sería lo siguiente, que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Esto yo lo puedo representar o lo puedo graficar en un diagrama de presión contra volumen, así como hicimos anteriormente. Si tengo un gráfico de presión contra volumen, ¿cómo represento la temperatura constante? Yo lo voy a representar por medio de unas líneas que se llaman isotermas. Esta línea que vemos aquí se llama una isoterma y representa o quiere decir que en todos los puntos sobre esa línea la temperatura se mantiene constante. Entonces, sobre esa línea, sobre esa isoterma, yo puedo encontrar dos puntos. De tal manera que este punto que tengo aquí, que es de volumen 1 y de presión 1, corresponde a un punto en el cual esos son los valores de presión y volumen. Este punto que tengo aquí arriba es el punto que tiene o que me representa una presión 2 y un volumen 1. Perdón, aquí era volumen 2. ¿Qué significa esto? Que la presión y el volumen de un gas a temperatura constante son inversamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que aumente el volumen o que aumente la presión, el volumen se va a ver reducido. Claro, estos dos, ese producto va a ser una constante. ¿Qué es lo que se conoce? Esta es la que se conoce como la ley de Boyle. Al igual que en el primer ejercicio, el área bajo la curva también nos representa el trabajo del gas, o del gas o sobre el gas. Es posible que yo diga que el gas pasa de este punto a este punto. Si este es el punto A y este es el punto B, y la dirección en la que se da es de aquí para allá, yo podría decir que si el gas pasa de aquí a aquí, se está expandiendo. Claro, al expandirse, las moléculas van a tener más espacio para moverse y por lo tanto la presión se va a reducir. Por lo contrario, si la dirección es de B a A, voy a darme cuenta que la presión del gas va a aumentar, por lo tanto el volumen se va a reducir, por lo tanto la presión va a aumentar. Esa es la que se conoce como la ley de Boyle. La tercera ley es la que se denomina la ley de Gay-Lussac, que lo que nos dice es que para un volumen de gas constante, o cuando el volumen de un gas es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. En términos concretos, volviendo nuevamente sobre nuestra ecuación de estado, nosotros podríamos decir que si yo tengo P1 por V1 sobre T1 igual a P2 por V2 sobre T2, y en este caso yo ya estoy diciendo que el volumen es constante, entonces este término y este término desaparecen de la ecuación, lo que nos da que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Esta ecuación o esta relación es la que se conoce como la ley de Lussac. Exactamente lo mismo que en los casos anteriores, en este caso el cociente va a ser constante. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Gay-Lussac? Que la presión y la temperatura son directamente proporcionales cuando el volumen es constante. ¿Eso cómo se ve reflejado, digamos, en un diagrama de presión contra volumen? Eso se vería reflejado en el siguiente comportamiento. Quiere decir que si el volumen es constante, yo puedo tener un gas que se va a mover
entre estos dos puntos, en el que inicialmente la presión puede ser P1, baja, hasta una presión P2. Si nos damos cuenta, el volumen se mantiene constante. En ese caso, ¿cómo puedo decir que estos dos se pueden observar acá si no ve la temperatura? Pues, como vimos en el punto anterior y hablamos de las isotermas, yo puedo dibujar imaginariamente unas líneas aquí que corresponden a la temperatura del gas en este punto. Y aquí puedo hacer lo mismo. Entonces aquí tengo la temperatura 1 y aquí tengo la temperatura 2. Pero como casi todos lo representamos en diagramas de presión contra volumen, me puedo dar cuenta que efectivamente la temperatura 1 es más pequeña que la temperatura 2. La curva está más hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente si la presión es bajita, la temperatura es bajita. Si la presión aumenta, la temperatura también aumenta.